Hola, mi nombre es Donaldo Arias y te doy la bienvenida a mi canal. En el video del día de hoy te explicaré cuál es la concepción de los principios postulado por Ronald Dworkin. Antes de comenzar con este video, me gustaría decirte que yo no pretendo ser una fuente principal de información, así que te invito a que investigues este tema por tu cuenta. También te pido encarecidamente que me ayudes suscribiéndote al canal de YouTube, comentando, compartiendo y dándole like a este video. No olvides de ponerme tus dudas o aquel tema que te gustaría que explique en los siguientes videos. Sin nada más que agregar, entramos de lleno en materia. Ronald Dworkin fue un filósofo y jurista estadounidense que contribuyó a la teoría y la filosofía del derecho. Y se podría decir que un contemporáneo suyo, el inglés Herbert L. Hart, que también fue un jurista que contribuyó a la ciencia jurídica, tenía una posición del derecho positivista. Recordemos que el positivismo concibe la separación entre el derecho y la moral. Es decir, para los positivistas, la justificación del derecho no se da porque esté basado en razones morales, sino porque se haya llevado correctamente el proceso de creación de la norma. Una vez entendido eso, Ronald Dworkin postuló que el derecho no solamente se trata de normas jurídicas, y sobre todo de las normas jurídicas planteadas por L. A. Hart, que si no sabes a qué se refieren, te invito a que veas el siguiente video, que te está apareciendo de este lado. Una vez que lo hayas visto, puedes entender ahora sí la crítica o el postulado que hace Ronald Dworkin, ya que él dice que no solo existen este tipo de normas jurídicas concebidas por L. A. Hart, sino que también existen en el derecho principios, que los divide en directrices o policies y principios propiamente. Mientras que las directrices son aquellas normas que plantean objetivos económicos, sociales o políticos, los principios son exigencias de tipo moral, como que nadie se puede beneficiar de su propio ilícito. Entonces, como vemos, los principios sí pudieran tener un sustento moral, mientras que L. A. Hart nos decía que la norma jurídica no necesariamente tiene que tener involucrado el derecho. Borky nos dice, ok, pero no solo existen las normas jurídicas, sino que existen los principios y las directrices. Y algo que hay que tomar en consideración cuando hablemos de principios o directrices es que estas no son tajantes. Es decir, siempre tenemos que ponderar un principio sobre otro en el caso concreto. Por ejemplo, cuando se presenta un caso en el cual hay un choque de principios, por decirlo, el derecho a la salud, la libertad religiosa, el interés superior del menor, que está tomando auge en México, siempre tenemos que ver cuál es el que debe prevalecer. Cuando se presenta un caso en el que un principio tiene que ganar, pero perjudicando al otro, decimos que estamos ante un caso difícil, porque hay un principio, es decir, una exigencia de tipo moral que se verá derrotada por otro. Pero esa es la labor del juez que tiene que ponderar, es decir, decidir qué principio aplica o tiene que prevalecer en el caso en concreto. Les voy a poner un ejemplo, solo para que sea una idea, no lo tomen literal, sino una a manera de orientación. Supongamos que existe el caso que una familia religiosa quiere confirmar a su hijo. Dentro de la religión católica existe el sacramento de la confirmación, entonces quiere que su hijo de 14 años se confirme. Sin embargo, el hijo, pues tal vez no está de acuerdo en confirmarse porque no cree mucho en la religión católica. Con lo cual aquí habría un choque de principios. En primera es la libertad religiosa y la capacidad que tienen los padres para educar a su hijo. Y por el otro lado, el interés superior del menor, que tiene que beneficiar en la mayor medida posible al menor de edad. Entonces, concibo yo que pudiera ser que un juez tome en consideración los motivos o razonamientos que tiene el menor para no querer confirmarse y podría ponderar el interés superior del menor ante la libertad religiosa y capacidad de educación de su hijo. Ese sería un ejemplo de cómo principios que, como vemos, son exigencias de tipo moral, porque la libertad religiosa ampara a los padres a tener la religión que ellos deseen, y también por ser padres de su hijo, tienen el derecho de educarlos como ellos crean conveniente, siempre y cuando respeten pues, los derechos humanos que tenemos todos. Pero pues, también tenemos que tomar en consideración que el hijo no es un objeto nada más, sino que es un ser humano, un individuo por sí mismo,
y además está protegido por las diferentes convenciones sobre los derechos de los niños y las niñas en todo el mundo, que, recordemos, México ha suscrito. Entonces, sí sería, o creo que pudiera ser factible, que a partir del interés superior del menor, pudiera considerarse un poquito más la opinión de este por sobre la opinión de sus padres. Les digo, esto es un ejemplo que se me acabó de ocurrir, no hay un sustento jurídico verdadero de esto, sino solo es un ejemplo de cómo los principios, que son exigencias de tipo moral, se tienen que ponderar. Y esto es el postulado que Ronald Dworkin nos comparte, ya que nos dice que el derecho no lo podemos limitar solamente a la visión positivista de que la moral nunca se tiene que incluir en el derecho, sino que, como bien vimos, a través de los principios se tiene que haber una ponderación por parte de los jueces. Y esta ponderación, aunque no lo queramos, tiene su justificación en la moral. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustaría saber un poquito más acerca de cuál es este debate entre el derecho y la moral, te invito a que veas este video en donde te explico la tesis jus naturalista y la tesis jus positivista. En la primera nos dicen que el derecho y la moral van de la mano, es decir, no hay derecho si no tiene moral, y en el otro el derecho y la moral no van juntos. El derecho es uno mismo y la moral es otro. Eso sería todo por el video del día de hoy. Por favor, ayúdame suscribiéndote, compartiendo, dándole like y comentándome qué dudas te quedan y qué tema te gustaría que explicara en los siguientes videos. Sin nada más que agregar, te agradezco muchísimo por haber visto este video y nos vemos en el siguiente.